Hola a todos, hoy tengo el placer de conversar con Nicolás Castro para este Legal Insight. Nicolás es miembro asociado de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder en Colombia, y Nicolás integra el equipo de Derecho Penal y Compliance de Pose Herrera Ruiz. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Bien? Muy bien, Augusto, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. ¿No? La verdad que nosotros estamos también muy contentos porque nos prestes un minuto de tu tiempo, o más de un minuto, vamos a abusar de tu confianza, para hablar de un tema que es súper actual y súper interesante, que es esto de cómo hacemos para aplicar en Colombia programas de cumplimiento regionales o programas de cumplimiento globales, lo cual me parece realmente un tema muy, pero muy interesante, ¿no? Entonces, para comenzar, Nicolás, te haría una primera pregunta, que es, ¿qué empresas en Colombia están obligadas, ¿no es cierto?, a implementar programas de cumplimiento? Bueno, esa pregunta, digamos, tiene una respuesta bastante amplia y que además es expansiva porque cada vez más empresas están siendo obligadas a implementar programas de cumplimiento. Tradicionalmente, el tema de compliance se han ido implementando y son los programas más maduros en el sector financiero. Todo lo que tiene que ver con recaudo de dineros, posicionamiento de créditos, las entidades financieras han estado bajo una vigilancia muy estricta, una supervisión por parte de las autoridades colombianas que desde hace varios años les obligan a tener programas para administrar sus riesgos, especialmente en cuanto a temas de lavado de activos. Ahora, más recientemente, diría que a partir del 2016, ha comenzado como esta ola expansiva de implementación de programas de cumplimiento en varios sectores económicos y programas de cumplimiento no solo enfocados en la prevención del lavado de activos, sino que ahora estamos hablando también de temas de corrupción, de soborno, de opacidad, que son muy importantes también controlarlos en diferentes sectores. Es decir, cada vez más empresas se están incluyendo en el programa nacional para combatir el fenómeno de la corrupción. Ok. Empresas en concreto, los sectores que en este momento están obligados, pues son varios. Te puedo hablar del sector real, que es vigilado por la Superintendencia de Sociedades, es decir, todas las empresas de bienes y servicios, pero empresas que tienen ya como un tamaño significativo o considerable, es decir, empresas cuyos activos totales o ingresos superen 3.000 salarios mínimos colombianos, que son aproximadamente $50.000. También otras empresas de sectores especiales, por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios, las empresas de seguridad, las empresas del sector salud, las empresas del sector de comercio exterior, las empresas del sector de transporte y puertos. Habría que definir qué empresas no están obligadas, ¿no? Parece ser. Claro, en general las empresas pequeñas que están comenzando no se les están imponiendo estas cargas muy prontamente, pero cada vez la tendencia es a que todos hagamos parte de este sistema de prevención de delitos y de lavado de activos en Colombia. Incluso hay una tendencia muy grande a empezar a obligar a las entidades sin ánimo de lucro a que implementen programas de transparencia y de ética en sus Correcto. compañías. Correcto. Tengo entendido que, bueno, a nivel global, ¿no es cierto? Las empresas multinacionales están como, obviamente, trasladando estos manuales de cumplimiento o buenas prácticas a sus subsidiarias, ¿no? Y que están implementando, obviamente, programas globales de cumplimiento. Entonces, acá la pregunta es cómo, digamos, una subsidiaria, ¿no es cierto?, radicada en Colombia eh, puede implementar en Colombia, ¿es válido implementar un programa global en Colombia o tiene que adecuarse a los estándares colombianos? Claro, lo más normal es que las empresas extranjeras que vienen a Colombia, que ya tienen los programas maduros, implementados seguramente con la normativa europea, como el UK Bribery Act, o las empresas americanas que se rigen por la normativa de la OFAC, el FCPA, quieran, digamos, traer sus programas que ya tienen maduros, implementados, y simplemente empezar a aplicarlos a las subsidiarias colombianas. Esto, sin embargo, no es aceptado por las entidades de vigilancia. En particular, te voy a hablar sobre la Superintendencia de Sociedades y las empresas del sector real, que son las que han tenido más pronunciamientos al respecto y las que en este momento están en un régimen de supervisión muy estricto.
Efectivamente, las empresas grandes, multinacionales que tienen subsidiarias en Colombia y que simplemente intentan aplicar sus programas globales a sus subsidiarias están siendo severamente castigadas y multadas por la superintendencia porque se considera que no están cumpliendo con las instrucciones de la regulación. Ajá. Pero pregunto de curioso, ¿los estándares de cumplimiento colombiano, digamos, superan a los estándares americanos y europeos? Yo no diría que lo supera, yo diría que son más detallados. Ok. Es decir, uno puede tener un sistema robusto y que funcione muy bien y que, digamos, cumpla con lo que se exige en Europa o en Estados Unidos, pero que no tiene el nivel de detalle de lo que tiene la regulación colombiana. Y hay que decir una cosa, la forma en la que la Superintendencia de Sociedades está fiscalizando estos programas es absolutamente formalista. Es decir, no están mirando si realmente materialmente los programas están funcionando para prevenir, disminuir, controlar riesgos, sino más bien si los programas en sentido formal cumplen con lo que está exigiendo la norma. Y en ese sentido, los programas extranjeros que usualmente, digamos que tienen un principio más de autorregulación, que tienen como más libertad para que las empresas dentro de unos parámetros amplios implementen sus programas, pues no tienen el nivel de detalle que exige la regulación colombiana, que sí tiene unos componentes muy específicos en temas, por ejemplo, de segmentación de riesgos, de responsabilidades de los órganos de administración, de requisitos del oficial de cumplimiento, entre otras tantas que podemos, si quieres, entrar a conversar. Ok, entonces, en línea con esto, es una subsidiaria de una internacional, de una empresa internacional, tiene que adecuar, ¿no es cierto?, su programa regional o global a los estándares colombianos. ¿Qué tiene que hacer? 100%. Lo principal sería verificar que el programa de cumplimiento tenga todos los elementos que pide la regulación colombiana. Es decir, si por ejemplo la circular está pidiendo que se tenga un programa contra corrupción, contra soborno transnacional, contra lavado de activos, contra financiación del terrorismo, contra financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, todos esos riesgos de forma expresa deberían estar contemplados como riesgos que se están controlando a través del programa. A veces las compañías tienen, por ejemplo, programas de compliance generales para prevenir todo tipo de riesgos o todo tipo de delitos. Y esto se está interpretando como, vamos, una forma muy amplia de hacer el compliance que no se adecua a las especificaciones concretas de Colombia. Habría que recordar también que Colombia pues tiene unos antecedentes y unos índices de percepción de la corrupción bastante notables, bastante altos, con relación a otros países, sobre todo diría del norte global. Entonces, pues hay motivos para pensar que acá hay que tener como más rigurosidad en el control de ciertos riesgos, especialmente corrupción y lavado de activos. Ujú, Entonces, ok. ¿qué tiene que hacer en concreto una empresa? Primero ver eso. Primero, entender cuál es el contexto normativo local, entender cuál es el régimen que le aplica, porque como te dije, hay muchos regímenes aplicables a las diferentes empresas, entender cuál es la autoridad que lo supervisa y a partir de una lectura detenida de la regulación que le aplica, ver cuáles son los elementos que sí o sí tienen que tener su programa. Después de eso, si entiende, digamos, que ya su programa cumple materialmente con estos requisitos, pues empezar a adoptar el lenguaje colombiano, empezar a nacionalizar sus programas. Entonces, Bien, hay varios consejos que podríamos dar. bien. El órgano de contralor de fiscalización, digamos, de que estos programas de cumplimiento efectivamente se cumplan, vaya la redundancia, ¿es la Superintendencia de Personas Jurídicas? Va a depender del sector económico. Ok, La Superintendencia de Sociedades tiene una competencia residual para vigilar a todas las personas jurídicas colombianas, bien. pero algunas empresas que pertenecen a sectores especiales, minería, energía, servicios eléctricos, entre otras, van a tener un supervisor especial. Cada supervisor especial es el que va a determinar cuáles son las reglas que le aplican en materia de compliance a sus supervisados. De forma residual y general está la Superintendencia de Sociedades. Bien. Y te voy a hacer en relación a este tema, te voy a hacer otra segunda pregunta. En todos los sectores de la economía, las autoridades de aplicación hacen un control formal del cumplimiento o en algunos casos realmente se fiscaliza que estos programas estén realmente implementados para prevenir corrupción, lavado de activos, etcétera. ¿Cómo es?
Pues mira, la verdad es que el tema del compliance y la fiscalización de los programas de cumplimiento está en desarrollo. No tenemos muchos elementos para hablar de cómo se están fiscalizando los programas en los diferentes sectores económicos. Hasta el momento podríamos hablar principalmente del sector financiero, que es vigilado por la Superintendencia Financiera, que sí es un programa un poco más maduro, sí es un regulador un poco más maduro y sí va a entrar Bien, a revisar temas más materiales. Tenemos la Superintendencia de Sociedades, que por el momento, desde que ha empezado a fiscalizar temas de lavado de activos y corrupción hace aproximadamente un año largo, quizás dos, está teniendo un enfoque muy formal. De ok, las demás, digamos, autoridades de inspección, vigilancia y control, con las que conocemos en Colombia, tenemos muy poco o nada para saber cuál es su tendencia de fiscalización. excelente, excelente. Y de acuerdo con tu experiencia, Nicolás, contanos cuáles son los errores frecuentes que tienen, ¿no es cierto?, las multinacionales cuando tienen que adecuar sus planes globales a las normas colombianas. Bueno, el error más frecuente es subestimar a las autoridades colombianas. Eh, Acá muchas empresas vienen pues con unos programas de cumplimiento que ya tienen, puede incluso en algunos casos décadas de haberse implementado, que funcionan muy bien, que incluso se hubieran podido implementar hace varios años a raíz de algún evento particular que hace que la empresa como que dispare alertas y quiera ser muy riguroso con el compliance a nivel global. Y piensan que el regulador colombiano pues va a aceptar cualquier cosa que ellos traigan acá con tal de que venga, digamos, con el sello de aprobación de OFAC o el sello de aprobación de UK Rep React, y la verdad es que no es así. La verdad es que acá estamos siendo muy exigentes las autoridades con que las normas sean muy, muy locales, muy, muy hechas a la medida de la subsidiaria colombiana y que no se refiera a riesgos generales, sino a los riesgos que están especificados en la regulación. Entonces, el primer error es ese, subestimar. Bien, El segundo error diría que es hacer como un análisis muy general de riesgos y no entrar en el detalle de aquello a lo que está expuesta la sociedad colombiana. Por ejemplo, a veces muchas compañías se concentran en sus actividades comerciales o en efectivamente la actividad económica que están desarrollando. Puede ser no sé, algún tipo de servicio, algún tipo de comercialización, algún tipo de producto que comercializan y se concentran en los riesgos específicos de ese producto a nivel global. Entonces se concentran en algunos proveedores, en algunos canales de distribución, en algunos tipos de clientes y no consideran otros factores de riesgo que son muy importantes para la regulación colombiana. Por ejemplo, el riesgo de interacción con funcionarios públicos o el riesgo de canales transaccionales o el mismo riesgo jurisdiccional, el riesgo que hay que considerar por el simple hecho de estar operando en Colombia y las diferentes regiones y sectores de Colombia que pueden tener mayor o menor riesgo dependiendo de pues, la cultura, la presencia del Estado, no sé, historial en cuanto a problemas de orden público o narcotráfico. Entonces, no entra a analizar realmente los riesgos concretos de la subsidiaria colombiana, sino que se quedan con riesgos muy generales claro, que manejan a nivel global. claro. Interesantísimo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Por último, acá tengo una última pregunta anotada, Nicolás, que es, a ver, em, en función de lo que venimos conversando, ¿no? Que es cómo adecuar estos programas globales o regionales a las exigencias, ¿no es cierto?, de la autoridad regulatoria colombiana. Bueno, de acuerdo con tu experiencia, porque imagino que debes estar trabajando mucho en esto de adecuar estos programas globales a los estándares colombianos, ¿no? Contanos un poquito de cómo hacemos para armonizar estos diferentes criterios. Mira, el principal objetivo que tenemos nosotros cuando asesoramos compañías que quieren eh, como implementar sus programas en Colombia es tratar de cumplir con la regulación, es decir, mitigar todo riesgo de ser sancionado por la superintendencia. Y por eso vale la pena asumir una postura muy conservadora, muy formalista y tratar de que los programas que se implementen en Colombia cumplan de una forma muy rigurosa con lo que va a pedir la superintendencia y con lo que sabemos que se está fiscalizando, con lo que sabemos que se está revisando. Entonces, esto a veces va a implicar cambiar el estilo de compliance que se realiza a nivel global y volvernos muy, por ejemplo, descriptivos. A muchas personas les gusta manejar el compliance como algo de principios generales,
como algunos guidelines o pautas generales para orientar la conducta de los trabajadores. Casi que con una frase fuerte ya se entiende cuál es la política, por ejemplo, anticorrupción de las compañías, pero acá tenemos que adoptar un lenguaje distinto, tenemos que ser más descriptivos, tenemos que en los programas de pronto adoptar un poco más el lenguaje de un abogado, poniéndonos en los pies de lo que sería el supervisor, la autoridad, qué es lo que él espera leer, cuáles son los títulos que espera encontrar en el programa, cuál es el lenguaje que espera encontrar, y a veces eso choca un poco con ciertas culturas de cumplimiento que tratan de ser más bien muy cercanas a la gente, que Bien, tiene sentido, pero nosotros tratamos de ser muy prácticos y decirles a las compañías, ustedes lo primero que quieren hacer es mitigar riesgos de sanción. excelente. Eso es lo primero. Lo segundo es, pues, el hecho de que se trate de colombianizar un programa de compliance no quiere decir que el programa colombiano vaya a ser una cosa completamente aparte de lo que se hace en el resto del mundo en las compañías. Nadie quiere que la compañía colombiana sea una rueda suelta en temas de cumplimiento o que no maneje los mismos procedimientos porque pues las compañías quieren manejar las cosas con ciertos estándares a nivel global. Entonces, es posible hacer esto, es posible analizar qué es lo que tiene la compañía a nivel global y tratar de que eso exactamente se vea reflejado en el lenguaje que queremos tener en el programa colombiano. Entonces, es casi que un trabajo de traducción. En algunos casos hay que complementar, en algunos casos hay que añadir algunos elementos, añadir algunas funciones, añadir algunos riesgos en el análisis, pero en la mayoría de los casos, los programas extranjeros que traen a Colombia van a tener los elementos mínimos necesarios, pero que van a tener que ser adaptados, que van a tener que ser, digamos, armonizados con lo que espera ver el regulador. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Tratamos de entender muy bien cuál es el contexto de la cultura de cumplimiento de la compañía, cuáles son los procedimientos que realizan, porque muchas veces son procedimientos dispersos que se realizan en diversas partes del mundo y que eso está bien, pero que eso se vea bien traducido a lo que se espera que se tenga en Colombia. Ahora, una cosa, voy a agregar dos cosas que son bastante importantes. Lo primero es que hay muchas compañías que operan en Colombia, pero son compañías que tienen una cultura global y manejan principalmente el inglés como su idioma de comunicación y su idioma oficial de la empresa. Y pretenden que eso pues se replique en Colombia. Y está bien, si tienen empleados en Colombia, directivos en Colombia, y que están bien manejando el inglés como su idioma principal, pues eso es perfectamente válido. Pero de cara a las autoridades, el idioma oficial es el español. Y los programas de cumplimiento y las políticas y todos los procedimientos que se pretenden aplicar en Colombia y que en algún momento puedan ser revisados por las autoridades colombianas, tienen que estar en español. Entonces, eso es otro trabajo muy importante, que todos los documentos de compliance estén en español. Y otra cosa muy importante, y es que, por lo menos en lo que tiene que ver con la superintendencia de sociedades, los programas de cumplimiento de lavado de activos y de corrupción y soborno exigen tener un oficial de cumplimiento, que es esta persona que tiene cierta independencia, cierta autonomía en la empresa, un cargo directivo que se encarga de verificar y procurar que el programa se cumpla a cabalidad y proponer las mejoras. Y bueno, este oficial de cumplimiento a veces resulta siendo una figura un poco extraña dentro de un programa de compliance general. Si tú tienes un director de compliance regional, un director de compliance global, un comité de compliance que opera en varios países, es difícil armonizar eso con la figura del oficial de cumplimiento que tiene que tener unos requisitos de autonomía, de independencia, Claro, claro. de recursos, porque si tú dependes de un área de compliance más grande que excede tu país, pues materialmente vas a depender de ella Claro. y no vas a tener la autonomía que se espera que se tenga a partir de la regulación colombiana. Hay un Muy, dilema. muy buen punto. Lo que buscamos nosotros hacer con estos oficiales de cumplimiento es darles toda la autonomía y la independencia que exige la regulación, porque de lo contrario desnaturalizaríamos su papel dentro del programa, pero se le da un acceso y unas líneas de comunicación con los órganos de compliance globales como órganos principalmente consultivos. Es decir, que le van a dar pautas, le van a dar consejos, le van a dar directrices de cómo llevar ciertos asuntos sin quitarle la autonomía de tomar cierto tipo de decisiones. Decisiones como cuáles, como presentar reportes de operación sospechosa al organismo de inteligencia financiera, ¿cierto? Bien, Como iniciar investigaciones de cumplimiento al interior de la compañía, como reportar ciertos otro tipo de conductas que pueden ser poco éticas o incluso ilegales a las autoridades, que es lo que se espera que pueda hacer un oficial de cumplimiento.
Bien. Entonces, esa autonomía debe permanecer y los órganos de compliance internacionales apoyan esas funciones, que está bien. O sea, no tenemos que decir que todos los procedimientos de compliance, como las debidas diligencias, como las verificaciones en listas, tienen que hacerse en Colombia propiamente. No, está bien que se hagan en el exterior, pero el oficial de cumplimiento tiene que tener acceso a todo eso y tiene que poder hacer todo lo que se espera que pueda hacer a partir de la regulación colombiana. No puede ser digamos, un funcionario medio sin independencia, sin autonomía en el ejercicio de sus funciones. Entonces, hay Ah, algunos temas interesantes. muy Creo que interesante. Muy es un interesante. tema que está en construcción. Muy interesante. Hemos conversado con Nicolás Castro. Nicolás es asociado a la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder en Colombia, miembro del equipo de compliance. Nicolás, te agradecemos mucho tu tiempo. La verdad que ha sido muy claro y muy interesante absolutamente todo lo que nos has compartido. Así que gracias, Nicolás, por sumarte a este Legal Insight. Y bueno, esperamos volver a hacer un nuevo Legal Insight contigo para seguir profundizando sobre estos temas. Augusto, muchas gracias a ustedes por el espacio. Feliz de poder compartir con ustedes y para todas las personas que puedan ver pues esta entrevista, bienvenidos en Pose Herrera Ruiz. Estamos a su disposición para ayudarles a tratar de tener las mejores prácticas en el compliance en Colombia.